Bienvenidos, ¿cómo están? En este video vamos a ver el concepto de prototipos en lo que es el análisis de sistemas. Lo hemos visto como parte del ciclo de vida de un software y en este caso vamos a puntualizar básicamente en este concepto. Bien, prototipo se utiliza cuando hay gran incertidumbre sobre los requerimientos. ¿Sí? Recordemos que en lo que es la parte del análisis de sistemas, necesitamos obtener los requerimientos del sistema, que son las necesidades o propiedades que va a tener el desarrollo del producto de software que vamos a utilizar. Entonces, digamos, cuando hay gran incertidumbre sobre estos requerimientos o cuando se requiere un feedback temprano con el usuario, podemos utilizarlo. Se pueden combinar con otras técnicas. Recordemos que un prototipo es una técnica de licitación en lo que es el análisis de sistemas. La licitación forma parte de esa ingeniería de requerimientos que habíamos visto en videos anteriores. Te lo dejo acá si no lo viste. En la cual, digamos, puede ser como base, ¿sí? O, digamos, utilizar el prototipo y utilizar, por ejemplo, un cuestionario para obtener mayor cantidad de, en este caso, requerimientos, ¿no? Mayor feedback del usuario. Bien, ciclo para un prototipo. Fíjense lo siguiente. Se arma el prototipo, se le entrega al usuario para que lo use, tenemos una retroalimentación, se identifican los nuevos requerimientos o los requerimientos que no se identificaron en etapas anteriores y se realizan las modificaciones propuestas. Se repiten los pasos mientras sea necesario. Fíjense que podemos preguntarnos cuándo usar un prototipo. Podemos utilizarlo si no hay conocimiento sobre los requerimientos, o sea, si no están muy claros qué es lo que quiere el usuario, qué es lo que se quiere, podemos básicamente armar un prototipo. Cuando el usuario no tiene idea de lo que necesita, puede pasar muy, digamos, muy seguidamente. Al utilizar nuevas tecnologías, si no se puede determinar la viabilidad de un proyecto, también es posible utilizar el prototipo como base para poder, digamos, llegar a una respuesta o obtener mayor cantidad de información para justamente esta variable. Algunos resultados posibles del prototipo cuando se utiliza: se puede desechar al terminar la identificación de requerimientos, el prototipo puede también evolucionar para convertirse en la aplicación, o puede que como resultado final también a través del prototipo se determine la inviabilidad de un proyecto y digamos se desista del desarrollo de ese software o de ese prototipo en ese caso, ¿no? Cuando lo llevamos justamente a una parte o un prototipo de software, podemos de alguna forma definirlo como una implementación parcial o posible de un nuevo producto propuesto. Como objetivos, fíjense que nos va a clarificar y completar los requerimientos. ¿Sí? La evaluación de un prototipo permite identificar problemas con algunos requerimientos ya también evaluados de alguna forma o identificados. Explorar alternativas de diseño. Cuando es usado como una herramienta de diseño, también podemos ver de qué manera podemos diseñar las diferentes ventanas o pantallas de lo que es el software en este caso. Puede evolucionar hasta el producto final cuando es usado como herramienta de construcción en este caso y facilitar la validación de los requerimientos que ya se definieron anteriormente. Entre las características podemos decir que se desarrolla rápidamente y con bajo presupuesto, es un modelo de software a construir. La principal razón del prototipo va a ser resolver la incertidumbre en una fase temprana del proceso de desarrollo. Recuerden que mientras más claro lo tengamos en las fases tempranas de este proceso de desarrollo de todas estas etapas del ciclo de vida, mejor va a ser para el futuro del proyecto. Tener esto en cuenta para decidir si hay que prototipar o no, en este caso. Es útil para revelar y resolver problemas de ambigüedad e incompletitud en los requerimientos. Eh, Fíjense que tenemos bastantes ventajas a la hora de poder implementar justamente un prototipo. También cuando las características del software son desconocidas o en parte no identificables, nos sirve justamente para revelarlas o resolver estos problemas.
Fíjense, tenemos varios tipos de prototipos. Podemos hablar sobre los horizontales, en general son de interfaz de usuario. Prototipo de comportamiento, se lo llama horizontal porque no profundiza en las distintas capas que puede tener el producto a desarrollar. Digamos que sería una carcasa, o sea, suele demostrar solo las opciones de funcionalidad que tendrá el sistema. Se conoce como el look and feel de las pantallas, o sea, no se realiza ninguna acción real, solo que se puede llegar a simular, ¿no? En este caso, no tiene ninguna funcionalidad, sino que es algo que se le muestra al usuario de cómo funcionaría el sistema. Por otro lado tenemos las verticales. Se los llama también estructurales porque implementan una parte de la funcionalidad. O sea, desde la interfaz de usuario hasta los servicios. Entonces acá podemos hablar de un pequeño módulo en la cual se trabaja como un prototipo y esto tiene mayor probabilidad de que pueda evolucionar, ¿sí? En parte del proyecto, ya que se trabaja directamente hasta una parte funcional para ver cómo funciona o cómo se despliega ese prototipo. Fíjese que se usa cuando se tiene incertidumbre sobre un diseño de arquitectura. Ya cuando vamos a la parte arquitectónica ya hablamos un poco de los componentes del software o los servicios que se van a utilizar, ¿sí? O de una determinada base de datos, en este caso. Se construyen también para evaluar requerimientos de respuesta y para reducir riesgos en lo que es el diseño de la aplicación o del software, ¿no? En este caso, teniendo en cuenta lo que es la arquitectura de componentes o servicios del sistema. Fíjense que tenemos también los descartables o exploratorios, se construyen para resolver incertidumbre, mejorar la calidad de los requerimientos. Como se descartan una vez cumplido el propósito, deben poder ser construidos rápidamente y tan barato como sea posible. No son construidos con calidad, pues obviamente prima la rapidez y el costo para poder evaluar y obtener esos requerimientos no conocidos, ¿no? Son riesgosos desde el punto de vista que debe quedar bien claro que es descartable, ¿sí? Y no debemos ceder ante la presión del usuario cliente de agregar más funcionalidad que la necesaria para cumplir con el objetivo con el que fue creado, ¿sí? Ya que no tenemos que caer en que el cliente confunda el prototipo con la aplicación, ya que solo nos permite eh, determinar los requerimientos no claros del principal problema definido por el cliente, ¿sí? No hay que caer en que el cliente vea el prototipo y quiera agregar más funcionalidad porque obviamente nos cambia la ecuación a la hora de toda la planificación del proyecto de software que se realizó anteriormente. Por otro lado tenemos los evolutivos, a diferencia del anterior, digamos, se constituye una base para el desarrollo del producto, el cual se va construyendo incrementalmente. Es parte del ciclo de vida en espiral. Eh, si no viste el video de ciclos de vida, te lo dejo acá para que puedas ir, digamos, analizando los diferentes ciclos de vida y puedas justamente catalogar este tipo de prototipo en este ciclo de vida evolutivo, en el cual debe ser construido con calidad y obviamente lleva más tiempo que el descartable, ¿no? Ni hablar porque se va trabajando como una pequeña versión que va a ir evolucionando a lo largo del ciclo de vida evolutivo. ¿Cómo pueden construirse los prototipos? Fíjense que podemos tener varias formas, o sea, puede ser en papel, de alguna manera económico y rápido, podríamos mostrar en papel alguna ventana, alguna pantalla de funcionalidad, cuáles son los botones, cómo van a ser los combo box, los text box, los listados, cómo van a estar ubicados los diferentes botones, las diferentes grillas, cómo se mostraría básicamente básicamente la funcionalidad del sistema en una interfaz, ¿no? Podría ser de esa forma. O también pueden ser de forma digital, ¿no? En la cual, dependiendo del tipo de prototipo que se vaya a utilizar, se van a poder trabajar con diferentes herramientas, tanto para lo que es el diseño de pantallas, lenguaje de scripting, lenguajes de programación, en los cuales podamos desarrollar justamente ese prototipo de forma digital, ¿no? A través de alguna herramienta. Fíjense que para la fase de requerimientos, ¿qué tipo de prototipo es factible construir? O sea, fíjense que va a ser necesario guiar al usuario en la ejecución del prototipo para que lo pueda evaluar. Recordemos que a través de con el usuario vamos a poder obtener los requerimientos faltantes. Entonces,
tenemos que pensar en qué preguntas nos deberíamos responder para poder lograr un prototipo adecuado, ¿sí? Que nos, obviamente le podemos sacar el jugo de poder tener ese feedback del usuario de forma temprana, ¿no? ¿Cumple con la funcionalidad esperada? ¿Hay alguna funcionalidad omitida? ¿Hay condiciones de error que no se ven en el prototipo? ¿Hay funcionalidad innecesaria? ¿Cómo se ve la navegación? ¿Hay tareas demasiado complejas? Fíjense todas las preguntas que, digamos, nos llevan a poder construir un prototipo que sea factible, que nos permita, digamos, avanzar, ya sea en el tipo de prototipo elegido, ¿sí? Pero que nos permita avanzar a lo largo de ese proyecto, ¿no? De desarrollo de software. Factores de éxito para el prototipo, incluir las tareas de prototipación en el plan de proyecto va, digamos, va a llevar a ese prototipo al éxito, ya que se está definiendo desde un inicio en la planificación del proyecto que se va a trabajar eh, con esta forma de obtener, digamos, los requerimientos, dejar claro el objetivo, ¿sí? No prototipar requerimientos ya comprendidos, o sea, tratar de buscar obviamente lo que no se conoce para ver qué es lo que podría faltar. No esperar que el prototipo reemplace la especificación de requerimientos de usuario. El prototipo no, que no. La especificación de requerimientos de usuario va a ser el documento que nos permite volcar y tener, digamos, con el cliente una validación de los requerimientos del proyecto. Y el prototipo no reemplaza esa especificación, sino que, digamos, ayuda a poder agregar mayor cantidad de requerimientos que no hayan sido contemplados, ¿no? Los pasos para el proceso iterativo. Fíjense que recordemos que necesitamos identificar requerimientos que el usuario conoce, construir el prototipo, debe ser evaluado por el cliente para la retroalimentación, refinar esos requisitos del software, ajustar el prototipo para satisfacer las necesidades del cliente y si es necesario volver a comenzar una nueva iteración para obtener algún otro requerimiento que no se haya, digamos, reconocido en esa iteración, ¿no? Fíjense que esto va a permitir al mismo tiempo que el desarrollador entienda mejor lo que se debe hacer y que el cliente vea resultados, digamos, a corto plazo, ¿no? De alguna manera, cuando está bien definido lo que se tiene que hacer, es más factible poder desarrollarlo en tiempo y forma. Ventajas del prototipo. Fíjese que es útil cuando el cliente no identifica los requerimientos detallados de entrada, de procesamiento o de salida. Ofrece un mejor enfoque cuando el responsable del desarrollo de software está inseguro de la eficacia de un algoritmo, de la adaptabilidad de un sistema operativo o de la forma que debería tomar la interacción humano-máquina, por ejemplo. Ayuda al desarrollador de software y al cliente a entender de mejor manera cuál será el resultado de la construcción cuando los requisitos estén satisfechos. ¿Sí? Puede dar, digamos, una vista rápida de cómo podría ser el software y esto obviamente ayuda al cliente a clarificar un poco para qué lado va ese desarrollo que le pidió, digamos, obviamente tanto al analista como al desarrollador, ¿no? En este caso. Riesgo del prototipo puede ser, digamos, el mayor riesgo de un prototipo digital, estos que vimos, de estos electrónicos. Descartable es que el usuario piense que ya está el sistema, cuando básicamente queda desarrollar todo, porque solamente estamos en la primera fase obteniendo esos requerimientos. Otro riesgo es el de focalizarse en la interfaz del usuario en vez de hacerlo en la funcionalidad, ya que el prototipo muestra mucho lo que es la interfaz. Podemos caer en esa parte y no en lo que es el detrás de escena de la funcionalidad de ese prototipo. Un tercer riesgo puede ser que el usuario lo vea con mala performance, no le guste, cuando en realidad justamente no es el sistema real, entonces tiene que quedar bien claro qué es lo que estamos mostrándole al usuario. Y por último, balancear el costo-beneficio, ¿sí? De hacer un prototipo, ya que eso lleva tiempo y consume presupuesto del proyecto. Conclusiones sobre los prototipos, que a pesar de que tal vez surjan problemas, la construcción de prototipos puede ser un paradigma efectivo para la ingeniería del software. La clave es definir las reglas del juego desde el principio, es decir, el cliente y el desarrollador se deben poner de acuerdo en que el prototipo se construya y sirva como un mecanismo para la definición de esos requisitos o requerimientos del software. El prototipo se descarte, al menos
en parte, ¿no? Y después se desarrolla el software real con un enfoque de calidad, ¿sí? Recordemos que el prototipo no es de calidad, solamente es algo armado rápidamente y de baja calidad para poder obtener esos requerimientos faltantes en el análisis de requerimientos o en esa parte de ingeniería de requerimientos de software en las etapas tempranas de la ingeniería. Bien, esto fue entonces el video sobre prototipos. Espero que les sirva. No te olvides de darle like y suscribirte al canal. Así que nos vemos la próxima.